al doctor Henry Cucalón. Todos los jueves va a estar por acá Henry, ¿no? Acompañándonos a esta hora. Y tal vez habrá algún jueves que no sea precisamente a las 8, pero vamos a tener el gusto de tenerlo compartiendo importantes temas, importantes análisis. Es parte del aporte, ¿no?, de grandes editorialistas, de grandes columnistas, de gente que hace opinión pública en el país. Y hoy, ¿cuál es el tema con el que aperturamos este aporte suyo con nuestro espacio? Bienvenido, Henry, gusto enorme. Gracias, el gusto es mío. Muy buenos días a todo el distinguido panel, a los queridos oyentes de Radio I-99. Hoy he querido venir a comentar la importancia que tiene tomar asunto de lo que se refiere a las reformas recientes a la ley de comunicación. Entre tantos temas que nos agobian, este parecería que fuera algo etéreo y que no nos incumbe y que fuera un problema de los políticos, pero no. Ese es un tema fundamentalmente de la sociedad y de los ciudadanos. Y quiero partir de un antecedente. Siempre la relación entre los medios de comunicación, la prensa y el poder va a ser conflictivo. Y tiene que ser conflictivo. Más cuando hay visiones totalitarias, absolutistas, de izquierdas o de derechas. Esto no tiene patrimonio ideológico alguno. Esa intención de querer imponer una sola versión de las cosas, la desconfianza que se tiene sobre el análisis, sobre ese interés general que debe predominar, es lo que en algunos casos se quiere normar, se quiere regular. Muchas veces se confunde lo que es, por ejemplo, los espacios que debe tener regulado el Estado a través de televisión, a través de radio, que le pertenece a todos. El famoso tema de las frecuencias. Tema hasta ahora medio superado con las tecnologías y con el streaming, lo cual no conlleva a no tener responsabilidad sobre el asunto. Pues bien, con el pasar de los años, nosotros tuvimos un antecedente, que es que en el año 2011, nos guste o no, y esas son las reglas del juego, la del soberano, la del pueblo. El pueblo dispuso en la consulta popular que haya una ley de comunicación. Muchas veces la gente se olvida de eso porque hay unas citas que dicen que la mejor ley de comunicación es la que no existe. Ustedes habrán escuchado eso. En el caso ecuatoriano, el pueblo dispuso que haya una ley de comunicación. No dijo cómo. Y también dispuso que haya un consejo denominado CORDICOM, Consejo que Regula la Comunicación. Este fue el preludio para que en el año 2013 se apruebe una ley de comunicación de claro corte absolutista que preveía nada más y nada menos la categorización de la comunicación como un servicio público. Es decir, distinguidos oyentes y seguidores, como que si fuera la provisión de agua potable, de energía eléctrica, con una clara intención, que el Estado pase a ser no solamente su regulador, sino su proveedor. Esa es la lógica desde el punto de vista del derecho público, y aquí Ramiro no me deja mentir al respecto. Nada más y nada menos que la comunicación como servicio público y todo un régimen punitivo que tenía como punta de lanza a la Superintendencia de Comunicación, la famosa e ingratamente recordada Supercom, donde pusieron un adepto a los afanes del gobierno de turno, que en ese caso fue el señor Carlos Ochoa. Esto motivó muchísimas críticas, más allá que su expedición fue legal. Yo fui uno en su momento de los asambleístas que votó en contra de la misma y fui un opositor conceptual acerca de esta normativa. Con el paso de los años quedó claro cuál fue la intención que se tenía con esto. Y una vez que hubo la concientización del tema, alrededor del año 2017, 2018 se presentaron varios proyectos de reforma de ley, uno de los cuales fue suscrito por mí.
hubo una gran corriente, un gran consenso nacional de que sin perjuicio que no se podía derogar per se la ley porque tiene que existir, porque hay un mandato popular. Esta no tiene por qué ser el dogal que impida el ejercicio del derecho a la libertad de expresión con responsabilidad, por supuesto. Entre todos esos proyectos de ley reformatorios, entre los cuales se incluyó también una visión gubernamental, se aprobó el concepto de eliminar, primero la Supercom, la superintendencia, despojar de todo vestigio de carácter punitivo, sancionador, un régimen que en la práctica ahorcaba el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de opinión. Yo saludo que haya sucedido eso, porque pocas veces, no solamente en el ámbito electoral, porque esto se refleja con votos, sino en la sociedad como tal se reconoce que hay un acuerdo, un consenso básico para poder ir hacia adelante y reconocer los errores que se puedan haber cometido. Con ese antecedente que pensamos que ya estaba subsanado y con el firme compromiso que adoptó el presidente actual de la República, de inclusive seguir avanzando en esa línea, se presentó a inicios de este régimen un proyecto de reformas para adecuar esta normativa a los estándares internacionales. ¿Y cuál es uno de esos estándares internacionales? Que no se puede criminalizar la opinión. Ya hay varias disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cualquier divergencia en el mundo de la opinión no debe ser penada con la cárcel, sino llevada desde el punto de vista civil, reparatorio civil, porque no es que pueda haber también impunidad, en eso hay que ser muy enfáticos al respecto. Ese fue uno de los motivos de la reforma para mejorar, para aumentar, para avanzar en materia de derechos humanos, en materia de progresión de estos derechos, y fue lo que presentó el régimen. ¿Qué es lo que ha sucedido en la actualidad? Por arte vivir loque, ese proyecto que estaba en informe de mayoría, que se sumó al de otros asambleístas, de repente, en el juego democrático que se dan en las asambleas nacionales, fue rechazado ese informe de mayoría que daba sustento a estas nuevas reformas, insisto, para mejorar y para avanzar. Y la asamblea hace 2 semanas, justo el día, y esto tiene un claro simbolismo, justo el día en que se cambiaron las autoridades y que se conformó una mayoría, parecería puntual para los efectos de cambio de autoridades y dignatarios, tanto de vicepresidentes como del CAL. Aprueba un informe de minoría luego de rechazar el que les estoy diciendo. Y en ese informe de minoría, que ni siquiera fue analizado, debatido en todo su contexto, considero que mucha gente votó sin saber, solo por un paquetazo, por ir enviada, por así decir, con lo que estaba sucediendo el jueves de hace 2 semanas. Se aprobó una normativa que, si uno la desmenuza, es un franco retroceso en materia de comunicación, en materia de libertad de expresión. Es una reforma regresiva a todas luces. Tiene, entre otras ocurrencias, un sello donde pone al Estado, es decir, en su versión más primigenia, el estatismo y el intervencionismo, lo pone como dueño de la verdad. Yo pensaba que era una broma al principio, porque la gente dice muchas cosas en los debates, pero cuando lo vi por escrito, ese artículo 17 que reforma el 25, se llama No me es ingrata, pone que el Estado debe garantizar el derecho a la verdad. Y yo me pregunto y lo pongo sobre la mesa, ¿y quién establece eso? ¿Quién es el dueño de la verdad? El Estado. Señores, no confundamos algo. Todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, pero nadie tiene el derecho a forjar sus propios hechos. Esa es la gran diferencia de todo. El hecho es uno. ¿Cómo se lo determina? ¿Qué va a ser? ¿La mano invasora del Estado policía? Digo policía no por el tolete, sino por el poder policía que se denomina en el derecho. ¿O es el ciudadano? Estamos confundiendo los hechos con la opinión.
Cuidado, han caído en un tema iluso de pensar. Una cosa es lo que, por ejemplo, los norteamericanos denominan, y está en la Constitución, el derecho a buscar la felicidad. Es la búsqueda, eso es lo que tú tienes que garantizar, pero tú no puedes garantizar la felicidad. ¿Qué es que estamos en esto aquí? Entonces aquí resulta ser que el Estado, este gran ogro filantrópico, como decía Octavio Paz, de repente viene y dice, yo y mis sensores vamos a determinar. Y cualquier otra cosa, y principalmente el choque permanente, y ustedes lo conocen, el choque entre lo que es información de lo que es opinión, señores, está gravemente en riesgo. Vuelven a imponer un régimen. Ahora, lo que antes era la Supercom, ahora se lo dan a la Defensoría del Pueblo, que debería estar para, ese sí, proteger los derechos de los ciudadanos frente a los abusos del poder público. Esa es la naturaleza de la Defensoría del Pueblo. Lo ponen de nuevo como comisario de la verdad. O sea, una Supercom 2.0, una versión reeditada y mejorada, lo cual es inadmisible. Deja en absoluta discrecionalidad el tema referente a la opinión y lo que puede hacer, no lo ponen por escrito, pero el resultado es el mismo. Censuras previas por parte de quienes elaboran reportajes y lo que finalmente es el producto a sacar. Y para tumbar el principio, discutido por algunos, y para eso justamente se abren muchas corrientes, choque de posiciones, de que si las calumnias deben ser penadas, es decir, sancionadas con pena privativa de libertad o llevarlos al proceso civil. Yo soy en esa vía, así lo ha determinado la Corte. Creo que debe haber responsabilidad, por supuesto, la libertad se ejerce con responsabilidad, pero no creo que debe haber cárcel en esa línea. Resulta ser que ahora dejan un artículo abierto, claramente subjetivo, claramente discrecional, de que las sanciones podrán ser de la vía civil o de cualquier otra índole. Las leyes no pueden ser normas abiertas de interpretación para el poder político de turno. Entonces, con estos comentarios que he hecho, que reflejan una preocupación y fundamentalmente un retroceso, aquí estamos para avanzar, ya lo otro ya era páginas viradas. Yo lo que propongo, lo que pongo a consideración, es que el presidente de la República, en ejercicio de sus potestades y sus facultades constitucionales, vete totalmente este bodrio apoyado por 75 asambleístas. No solamente porque es una facultad legal, hay que enviar un mensaje firme. Esa es la actitud política. Una de las cosas que se le critican al gobierno es justamente que carece de acción, de iniciativa, que es profundamente reaccionario, está sobre la marcha de la agenda que le ponen otros. Pues ahora voltemos la página, demos un mensaje de lo que la ciudadanía quiere y vetemos totalmente esta ley y volvamos a construir con los aportes de todos los sectores, obviamente mejorar las normativas existentes, no empeorar en visos de la libertad de expresión. Hasta ahí la opinión del doctor Henry Cucalón. Y aprovechemos precisamente, ¿no? Usted tiene una experiencia parlamentaria también, una experiencia académica, vivencias, el desarrollo de toda su actividad profesional lo ha llevado pues a posiciones estelares, ¿no? Aprovechemos precisamente, Ramiro, ¿no? El espacio para ir un poquito más allá. Yo no sé si nos venía escuchando tal vez desde más temprano. Mencionábamos este asunto y lo que tiene que ver, porque los ecuatorianos no podemos perder de vista lo que sucede aquí en nuestro continente. Mencionábamos, por ejemplo, esta semana el cierre de las emisoras radiales de la Iglesia Católica, de la diócesis en Nicaragua, ¿no? Y acentuábamos el comentario en el sentido de que precisamente es la misma Iglesia Católica que en la dictadura de Anastasio Somoza tuvo una posición cuestionadora, que la tiene ahora con esta nueva dictadura llamada gobierno sandinista de Daniel Ortega Saavedra. Mencionábamos también
lo que pasa en Guatemala, también en Centroamérica, el apresamiento de José Rubén Zamora, nuestro colega también, que a guisa de procesarlo supuestamente por, ahora pues le llaman esta figura de lavado de activos, ¿no? Lo que buscan es precisamente cerrar un medio de comunicación que también ha tenido una posición y una visión crítica, en el caso de Guatemala también, con el gobierno actual, ¿no? Y decíamos, no perdamos de vista que justamente es como una intencionalidad que va recorriendo el continente, porque incluso en la cuna de las grandes libertades en Estados Unidos, en el gobierno, y por eso es que te escuchaba a Henry con mucha atención, ¿no? Esto no es de gobiernos de derecha o de izquierda, es de gente que tenga esa visión de querer cerrar esta posibilidad de que la gente cuente con medios independientes, que te cuenten la plena, como dice la gente de la calle, ¿no? Dentro de los procesos de cada país. Entonces, algo hay que hacer y los ecuatorianos no podemos ver lejano todos estos episodios que comentamos. Y eso tiene un sello. No solamente el afán totalitario, que como insisto no tiene ideología, sino que el sello es el populismo. ¿Ah? El populismo, que es algo nefasto para las sociedades, que es la garantía del retroceso en firme, tiene esa práctica. Desconfía de la opinión ajena. Y en este momento, siempre ha existido, pero ahora más, peor con las redes sociales, en el momento de la posverdad, en la que tú tienes que construir y se construye desde el poder, y peor desde un poder populista, obviamente la prensa va a incomodar más. Tú has citado varios ejemplos de Centroamérica, ¿no? Imagínense pues todos los antecedentes que hubo en El Salvador, por citar un ejemplo. La misma Nicaragua con el asesinato de Chamorro, que fue pues un importante director de medios de comunicación. Todo lo que sucede en Guatemala. El señor Arnulfo Romero. Exactamente, asesinado mientras daba la homilía. Todo producto de las guerras civiles. Pero ahora inclusive con el retorno, entre comillas, a la democracia, se siguen teniendo prácticas totalitarias y populistas contra la prensa. Y tú has citado el caso norteamericano, donde una de las enmiendas... Claro, en el mandato de Donald Trump me refiero, donde, ¿no? es que a eso es lo que vamos. Donde una de sus enmiendas principales tiene que ver pues, con la libertad de opinión. Donde la actitud del Washington Post llevó en el año 1972 al 74 a la caída del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, con el caso de Watergate, que más allá de la investigación como tal, se reveló no solamente que el presidente mentía, y van a decir que casi todos los políticos mentían, no, se reveló también la obstrucción de la justicia. Y que años después, más allá de este siempre eterno conflicto, es que choque siempre va a existir. Extrañémonos si no existen choques. Es la manera en que se canalizan esos choques entre el poder político, el gobierno, la sociedad y la prensa. Conllevó en su grado sumo al mandato del presidente Donald Trump, donde él tenía unas características. Era capaz de abrir la ventana, ver que era de día y él decía que era de noche. ¿Ya? Es la teoría de los hechos con las opiniones. Y puso obviamente a la opinión, puso a la prensa en una visión de contrarrestar y esos fanatismos, esa polarización, porque este tipo de regímenes populistas tienden siempre a polarizar. Si no polarizan, no pueden vivir. Necesitan la creación permanente de estos enemigos. Enemigos obviamente no de ellos, sino enemigos del pueblo. Y claro, ellos representan al pueblo, pues, como la novela, acuérdese Ramiro de Pedro Jorge Vera, El pueblo soy yo, porque a veces los políticos hablan el pueblo, claro, y el pueblo son ellos, porque ¿quién interpreta pues esa voluntad de carácter popular? Pero asimismo, los mismos sistemas tienen sus desfogues. Y ya que ha citado el caso norteamericano, no sé si ustedes se han fijado que ahí hay una tradición que obviamente el señor Trump la rompió, entre otras, que una vez al año el presidente de Estados Unidos se reúne con toda la prensa que hace la cobertura de la Casa Blanca. La Casa Blanca, los corresponsales. Hacen una cena. ¿No? Eso está desde la época de Roosevelt, creo. Y se ríe de sí mismo. No sé si, Ramiro, te has percatado de eso. Hacen una cena donde coloquialmente tratan y el presidente hace un speech
donde coge todas las críticas que le han hecho y él mismo se hace la broma, o sea, él mismo se tira el balde encima. ¿Ya? Eso es importante porque es un mecanismo hasta de desfogue, de interactuación del tema, ¿no? De una sana crítica que tiene que ser y de respetar, dentro de un margen de derecho y responsabilidad, cuál es la labor de los otros. Ramiro. Pequeño resumen de lo que has dicho, Henry. ¿El vaso medio lleno o el vaso medio vacío? El hecho es que el vaso está a la mitad. Como lo quieras ver, es tu opinión. No hay que modificar el hecho. Primer punto. Segundo punto, responsabilidad civil sí, responsabilidad penal no. Punto 3. El proyecto de ley es una clara regresión de derechos. Por tanto, con provisión constitucional expresa de aprobación. Porque es una regresión. Pregunta, conversación, sobre la mesa, como lo quieras poner. El veto del presidente, ya que tiene la facultad de hacerlo, debería ser mucho más profundo y contundente. Debería ser un veto constitucional. Debería ser un veto por cuerda separada a la Corte Constitucional para de una vez cerrar la puerta de cualquier mamotreto posterior que se les pueda ocurrir a guiso de querer volver al pasado y de volver a utilizar una mordaza para tapar la opinión. Que con el antecedente que te voy a decir, y tú sabes que he gozado de la amistad de algunos exmandatarios, ninguno decía que había tenido una relación de luna de miel con la prensa. Y es más, se indignaba, era de ver al ingeniero Febres Cordero como mandaba a su amigo, creo que era Alex Ripalda, que cruce la calle a quejarse con los señores Pérez del Universo. Y él era el corre, ve y dile. Pero jamás se le ocurrió poner una ley de ese tipo. Respetó, le incomodó, vociferó, dijo lo que sea, pero hasta ahí llegó. Todos los exmandatarios han tenido esa incomodidad, pero a su vez han gozado de la tolerancia. Bañarse con aceite de ballena, como mandan los libros del político. Y el político que se quiera poner en escena y no recibir la crítica, mejor que no se ponga en escena, porque va a ser criticado. Todo esto, Henry, nos lleva a la reacción del presidente. ¿Veto constitucional? Es una buena opción, viéndolo con el enfoque jurídico de sentar precedentes, que una corte que goza de cierta legitimidad aún, que eso es diario y lo hacen con sus fallos, ya defina el tema de esta regresión de derechos y que en un análisis, ya no por una opinión que podamos emitir nosotros o los que hacen política, sino de juristas, se burlen del concepto del derecho a la verdad como garantía, que para mí parece una soberana sandez, por así decir, y que para mí camufla y disfraza la verdadera intención de la toma de la verdad por parte del poder político de turno. Me parece viable. Yo decía el veto total, pero qué bueno que hemos coincidido que no cabe un veto parcial. Es por el mensaje. Yo quisiera que este sea una oportunidad para que el gobierno envíe un mensaje contundente que marca la cancha en nombre de los ciudadanos, no en nombre solamente de su agenda, y porque esto de una u otra manera fue un leitmotiv de muchísimos años que tuvo el presidente Lazo y muchísimas personas más. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista, pero en absoluto descarto la posición que puede ser inclusive complementaria, muy razonada, que acabas de poner sobre la mesa, de que haya un veto por constitucionalidad, que seguiría siendo una cachetada a ese bodrio que se presentó, no en coincidencia, en combo, el mismo día de la asignación de autoridades hace 2 semanas. Y un punto adicional. En lo que hemos coincidido, no cambio un veto parcial por todas las puertas que abre un veto parcial, por todo el tirijala que vuelve a poner. Y tampoco es una opción, como en algún momento yo manifesté, de las posibilidades que podría tener el Ejecutivo, que en el supuesto no consentido de que la ley llegase a aprobarse, el Ejecutivo todavía mantiene el recurso de no hacer el reglamento, por tanto la vuelve inaplicable.
Porque ¿qué es un militar sin mando? ¿Qué es un cura sin parroquia? ¿Qué es una ley sin reglamento? Entonces, bajo ese principio, que es un recurso, pero que no daría el mensaje del cual estamos hablando, también es otra posibilidad. Solamente nos piden una precisión, ¿no? Porque la gente está acostumbrada aquí en el Ecuador, o sea, escuchan veto parcial o veto total. Entonces, cuando escuchan, ¿no?, a dos juristas como ustedes, dos expertos en materia constitucional, el tema del veto constitucional, entonces nos piden una precisión. Precisemos, Henry, aquello, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Sí. En un régimen republicano presidencial como el que convivimos, el presidente es un colegislador y tiene la facultad de objetar. Ese es el término para ser preciso jurídicamente. Objetar, es decir, manifestar su rechazo, si cabe la palabra, a lo aprobado por la Asamblea. También se le denomina veto. Y este veto tiene algunas aristas. Puede ser un veto parcial, donde el presidente, sobre lo que le aprueba la Asamblea, el artículo lo mejora. Dice, no, objeto esta parte, complemento con esto. Okay. Es parcial. Y con esas objeciones... Como hizo con la Ley de Seguridad, por ejemplo. Exactamente. Regresa a la Asamblea Nacional con las observaciones del presidente y los parlamentarios tienen la opción de ¿qué? Allanarse a la propuesta del Ejecutivo. Allanarse es estar de acuerdo, para lo cual solo necesitan la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. Pero si el Congreso, la Asamblea, quiere ratificarse en el texto que ellos aprobaron, es decir, ratificarse en lo aprobado y desechar lo que el presidente les envía, se tienen que aprobar con las 2/3 partes de los mismos, que es lo que se denomina una mayoría calificada. O sea, es una insistencia, ¿no? Porque el presidente tiene su peso. Estamos en una república presidencialista, no en una república parlamentaria como las europeas. Entonces eso es 92 votos. Ese es el parcial, que es un tire y jale, ¿no?, que se presta para muchas cosas. El veto total es la facultad que tiene el presidente, es decir, rechazo totalmente esto y lo manda a un baúl de 1 año. Lo manda a que no se trate con 1 año. Ya, quedó ahí, quedó embodegado, quedó rechazado durante 1 año, no se puede tramitar. Es como un castigo, si cabe la palabra. Y el veto por constitucionalidad es cuando el presidente asume que lo aprobado por el Congreso, más allá de su posición política, porque es un acto de gobierno, por así decir, un acto político por naturaleza, el vetar o no, o el de sancionar, porque un presidente también puede dar el ejecute, se sanciona una ley, le dice a la Corte, señores, yo creo que lo aprobado por la Asamblea, más allá que me guste o no, tiene visos de inconstitucionalidad, atenta contra derechos fundamentales, atenta contra el carácter estructural del Estado, atenta contra los principios, derechos de libertad o contra tratados internacionales en los cuales el Ecuador es suscrito. Entonces, le envía a la Corte, para que la Corte dé un dictamen sobre esos artículos. Okay. Dependiendo de lo que dice la Corte, regresa y sobre eso la Asamblea lo trata. ¿Hay algún antecedente de que un mandatario haya hecho eso? Yo en lo por constitucionalidad, no sí, claro. Sí. En las leyes anticorrupción, el presidente Moreno vetó por constitucionalidad algunas cosas. Sí, ha habido. Yo he sido parlamentario, he visto algunos. Por eso le pregunto. El COGEP también tuvo temas de constitucionalidad. Es un tema interesante porque ya lo que te envían es nada más y nada menos de la Corte. Decía nuestro profesor Héctor Romero Parducci, voy a exagerar para ilustrar, que la Asamblea se le ocurra imponer la pena de muerte en Ecuador y manda una ley para implementar la pena de muerte en Ecuador. Eso es una regresión de derechos, pero del más alto calibre, que el presidente tiene la obligación, ahí ya no hay interpretación alguna, de mandarla a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no va a tener otra opción que objetarla y el presidente no va a tener otro camino que vetar. Ese es un ejemplo. Y les voy a poner otro ejemplo más para complementar. Qué bueno este ejercicio. Pero supongamos que el presidente de la República está de acuerdo con eso, con la pena de muerte, supongamos. Vamos a poner otro ejemplo. Porque, y ahí el famoso tema, por eso es que el tema de los derechos no se consultan, ¿no? Y eso está en todos los manuales de los liberales. Cuidado mañana, porque dicen la dictadura de las mayorías también. Lo aprueba el presidente, lo aprueba también una mayoría legislativa. ¿Y qué pasa si mañana el 90% de gente dice vamos a regresar a la esclavitud? Y vota el 90%. Y una vez más, el pueblo soy yo, ¿no? Porque siempre los políticos dicen el pueblo. Puede haber una mayoría, pero eso no se puede hacer. Estamos claros, es que ten mucho cuidado con el tema también de las mayorías. Pero sigamos con el ejemplo de Ramiro. Mañana se aprueba la pena de muerte.
y el presidente lo sanciona porque cree en la pena de muerte, al día siguiente que esa ley entre en vigencia, los ciudadanos pueden demandar la inconstitucionalidad de la ley y presentarlo ante la Corte. Que estoy seguro que la Corte lo declarará inconstitucional, no solamente porque nuestra Constitución, aprobada por el pueblo ecuatoriano, prohíbe expresamente la pena de muerte, sino que el Ecuador es suscriptor de tratados que están en la misma línea. Pero viene varios ejercicios para llegar a lo mismo. Súper interesante. Son las 8:31. Permítanme, doctor, no se vaya a ir. Vamos a ir al corte comercial y estaremos recibiendo en brevísimos instantes a la presidenta del